Frecuencia Minera, una beta para Chile. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Minera. Estamos iniciando esta mañana un nuevo programa. Muchas gracias a todos ustedes, como siempre, por acompañarnos los días sábados a través de Agricultura de norte a sur del país y también a través de radioagricultura.cl. Muchas gracias a quienes se continúan comunicándose con nosotros, @Frecuencia Minera en nuestra cuenta en Twitter, y también a nuestros auspiciadores, Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería, y Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento, que siempre nos acompañan y hacen posible este programa. Vamos a comenzar esta mañana conversando sobre la polémica ley de royalty, que se trata, sus implicancias políticas, económicas, cuál es su significado para nuestro país en el sector minero, qué posibilidad hay, por ejemplo, de que se reformule nuevamente de todos estos efectos, sobre todo en la industria. Vamos a conversar esta mañana con Manuel Viera Flores, doctor en economía minera, ingeniero civil de minas, director de la Escuela de Minas de la Universidad de las Américas, gerente general de Meta Project, con todos esos títulos. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Verónica, y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. ¿Te parece si comenzamos definiendo qué es esta famosa ley de royalty minero? Bien, la ley 2026, llamada Impuesto Específico a la Actividad Minera, es una regalía. Obviamente regalía, y en el español es la traducción de regalía, que debe pagar toda empresa o explotador que explota un recurso no renovable de un país. En sí no es un impuesto, es un derecho que se paga para poder extraer minerales, que se le paga a todos los chilenos a través de pagos que se le hace al Estado. Pero el objetivo de un royalty es cobrar por la extracción de un recurso no renovable, escaso y valioso, que se agota, y que generalmente a través de rentas ricardianas, que se llama, que es un tema técnico que tiene que ver mucho con los minerales, de lo valioso que son los minerales y la ubicación. Es decir, un mineral de alta ley que está mejor ubicado tiene mayor renta que un mineral de baja ley que está evidentemente peor ubicado. Y por otro lado, también la economía minera indica que el principio de Oettelin, que son las rentas temporales, que justamente es al cual se podría acoger Chile. Ya. Ahora, Manuel, este royalty se le cobra, o este derecho, se le cobra por igual a empresas nacionales e internacionales. ¿Quiénes pagan este derecho? Bueno, la empresa paga, todas las empresas mineras pagan, y los montos dependen del nivel de producción y venta. O sea, Codelco paga igual que cualquier empresa. Efectivamente, pagan todos, según la ley pagan todos. Y se usa como medida para poder pagar el valor de una tonelada métrica de cobre fino. Por ejemplo, se le llama impuesto específico a la minería según la ley, y que no es otra cosa que el royalty, que está de alguna manera identificada como la ley 20.026. 2026, perdón. Bueno, y por ejemplo, ¿quiénes son los que no pagan? En estos momentos, los que no pagan son aquellas empresas que tienen ventas menores a 12.000 toneladas de cobre fino al año. Yeah. Están exentas. Vale decir, la pequeña y mediana minería prácticamente están exentas. Posteriormente, las empresas que tienen ventas entre 12.000 y 50.000 toneladas de cobre fino al año pagan en forma progresiva una tasa entre 0,5% a 5%. Y aquellos empresas que tienen venta sobre 50.000 toneladas de cobre fino tienen nuevas tasas de impuestos que van entre 5 y 14%. Ahora, esta tasa depende obviamente de los niveles de márgenes de operación, y cuando se calculan los niveles de margen de operación, obviamente hay una tremenda falencia de la ley en el cual precisamente las empresas pueden evadir justamente un poco de estos impuestos. Y esa es la discusión. Claro, porque en definitiva, Manuel, a ver, para ordenar, ¿desde cuándo esta ley empieza a regir? Y en definitiva, ¿cuáles han sido las implicaciones? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Ha sido buena? ¿Ha sido pareja? Mira, la verdad que esta es una pregunta bastante buena y va, digamos, al hueso. Porque el royalty no es el mismo
que se le cobra a las empresas extranjeras que a las nacionales. Claro. Mira, hay que recordar que el royalty justamente nació por un problema que tuvo el Estado de Chile cuando en mayo del 2002 la Exxon decide vender Disputada de Las Condes y todo esto estaba justamente, esta transacción se iba a hacer en las casas matrices fuera de Chile para justamente no pagar impuestos. Entonces, y eso obviamente un impuesto que no era menor, que eran más de entre 400 a 500 millones de dólares. Entonces, obviamente, hubo una tremenda discusión ahí en el cual precisamente eso cayó muy mal en la ciudadanía y en la comunidad, precisamente porque era una empresa que durante 20 años nunca pagó impuestos y aduciendo justamente pérdidas operacionales. Entonces, y de repente aparece vendiéndola en 1.300 millones de dólares. Obviamente, digamos, el Estado no podía haber estado impávido respecto a ese tema, y justamente ese fue el origen de digamos, esta ley. O si no, no hubiese pasado. 2002. ¿Y cómo comienza a regir? ¿Ha sido una buena ley? Sí, yo creo que primero, digamos, dentro del gobierno de don Ricardo Lagos, justamente se promulgó la primera ley, justamente que fue esa, para obviamente tapar un poco esta falencia. Y posteriormente, digamos, esta ley, vamos a llamar que está vigente desde el año 2010. ¿Ya? Y se paga a partir del 2011, estoy hablando de la ley 2026. El 2012 se creó y está vigente del 2010. No, del 2000 está vigente y empieza a pagarse el 2011. ¿Ya? Y obviamente, ¿por qué empezó es lo que se llamaba la famosa ley del Royalty 2? ¿Y qué tuvo como justificación subir estas tasas? Fue justamente derivado justamente del tremendo terremoto que nosotros tuvimos el 27F, que azotó gran parte de Chile y se justificó para la reconstrucción, cosa que eventualmente con el precio del cobre se justificó notablemente porque con los ciclos y contraciclos que tuvo el país, obviamente, digamos, todas las empresas tuvieron notables rentabilidades y precisamente hay que considerar que solamente, digamos, en el año 2010 aproximadamente la evolución del royalty tuvo alrededor de más de 1.070 millones de dólares como aporte al fisco. El año 2010, imagínese usted, y el 2011 tuvo 1.002 millones de dólares. Entonces, obviamente, esa fue un poco la justificación que se tuvo para que eventualmente se modificara, digamos, la ley que ya venía del gobierno de Ricardo Lagos y se tuvo que modificar para la reconstrucción. Se modificó el 2010. Exactamente. Para el gobierno de Piñera. Para el gobierno de Piñera. Cuando iniciaba el gobierno de Piñera. Pero ahí hubo toda una discusión respecto de la invariabilidad, ¿o no? Sí. Bueno, ese es un tema que eventualmente hay una etapa en la cual las empresas que se acogieron a la invariabilidad tributaria, que así se llama en la jerga técnica, precisamente se le dio la posibilidad que pudieran renunciar a este derecho para que posteriormente se pudieran acoger a, digamos, restándole un punto. Vale decir, en lo normal la tasa era entre 5 y 9%, ¿ya? Y a esta entonces se le podría acoger desde 4 a 9. Entonces, y se le aumentaba a 6 años más la invariabilidad tributaria. Entonces, obviamente, era una tremenda posibilidad, digamos, para esta empresa acogerse a esta nueva tasa. Ahora, respondiendo a su pregunta, ¿cuál ha sido el impacto justamente o el resultado para Chile? Notable. Cifras del Consejo Minero, por ejemplo, se ha indicado de que entre el 2006 al 2014 la minería, la industria en general, ha aportado al fisco 82.000 millones de dólares. Y dentro del royalty tal, el royalty ha aportado 6.600 millones de dólares como yo diría, digamos, esta famosa tasa, digamos, para la actividad minera. Entonces, precisamente cualquier cifra o cualquier explicación, obviamente, digamos, los números hablan por sí solos.
Y eso obviamente ha abierto el apetito justamente a los distintos actores relevantes, a los mundos políticos, a la ciudadanía, en fin, a todos, de que eventualmente la minería, al parecer, la están tomando como una vaca lechera, digamos. Pero en definitiva, y ha cobrado relevancia, sobre todo ahora luego de lo acontecido entre Pablo Longueira y Patricio Contés, se ha destapado caso SQM. ¿Ha sido una buena ley finalmente? ¿Ha sido exitosa? La verdad es que yo creo que... ¿O ha beneficiado a algunas empresas o ha perjudicado a otras? No, yo creo que en cierto sentido, mi opinión, ha sido una buena ley, pero lamentablemente cuando las leyes se hacen como una especie de leyes express, tiene ciertas falencias porque no se le consulta a todos los actores relevantes, sobre todo, y esa es una crítica que yo hago, nunca se le consultó al Instituto de Ingenieros Minas de Chile, donde realmente hay excelentes, digamos, especialistas en el tema. Tampoco se le consultó al Colegio de Ingenieros. Entonces, ¿qué implicó esto de que todas estas leyes terminan en cuatro paredes, digamos, con varios economistas embebidos justamente en un conocimiento, yo diría, a lo mejor, digamos, celestial, y terminan estas leyes? Por ejemplo, todas estas leyes, una de las grandes debilidades que tiene es, no se consideró el tema de la depreciación acelerada. ¿Qué quiero decir con esto? La depreciación acelerada implica de que la ley propiamente tal favorece a los inversionistas a depreciar en forma acelerada, vale decir, 1/5 de la vida útil del bien. Entonces lo que implica que eventualmente eso aumenta los gastos operacionales, disminuyendo por razón obvia la utilidad operacional y obviamente los menores pagos de impuestos a los tributos. Esas las condiciones puede observar, las remesas que eventualmente se pueden llevar, los intereses de las empresas asociadas. Es decir, la verdad que yo insisto que si bien es cierto, las leyes siempre pueden ser mejoradas, las cosas hay que hacerlas bien. Es mejor hacerlas bien que hacerlas rápido. Estamos conversando con Manuel Viera, director de la Escuela de Ingenieros en Minas de la Universidad de las Américas, gerente general de Metaproject, además de doctor en Economía Minera e Ingeniero Civil de Minas. Vamos a hacer una pequeña pausa, Manuel, y ya volvemos con este interesante tema. Muy bien.